Bien, está con nosotros Eduardo Tonioli, sí, ex diputado nacional por la provincia de Santa Fe, doctor en ciencias políticas, especialista en historia militar y antes que nada argentino. Queremos hablar con él con un montón de cosas que pasaron en el año, digo, no solamente con los últimos temas referidos a conectividad y trenes, cuestiones referidas a la provincia de Santa Fe, sino abordarlo absolutamente todo, pero no quiero hacerlo sin antes presentarlo a él. ¿Cómo estás, Eduardo? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo andás? Buen día Bien, a la audiencia. Bueno, digo, no sé cuándo sale, perdón. nada, no Te pasa dije nada. buen día. Esto va a salir probablemente este viernes, pero queríamos hacer estas entrevistas durante la semana para seguir con esta continuidad de énfasis sutil, porque en las noticias pasan un montón de cosas, pero sí, lo primero, no quiero seguir desarmando cosas sin antes preguntarte tu balance en la gestión en la Cámara de Diputados y esta cuestión de qué te hubiera gustado que salga y que no se pudo tratar. Y lo referido también al presupuesto de un gobierno que ya lo viene pateando un montón, ya 2 años con un montón de cosas inescrupulosas en el medio. Bueno, como balance, decir que no puede ser escindido ese balance quizás más individual, particular, de trabajo legislativo, de lo que está pasando con la Argentina, ¿no? Iniciativas hemos presentado mucho, hemos eh, impulsado distintos proyectos de ley. Pero la tarea, por lo menos de estos 2 últimos años, en términos legislativos más importante, fue una tarea más bien defensiva frente a un gobierno que ha decidido arrasar con todo, ¿no? Un gobierno que ha decidido, en su afán de reprimarizar la economía argentina y extranjerizar nuestros recursos estratégicos, utilizar al Congreso como un ariete, como una herramienta en el medio o con esos fines, fundamentalmente. Después, iniciativas particulares que por las que uno siempre brega y que va a seguir sosteniendo. Bueno, a ver, distinta iniciativa que tiene que ver con recuperar los trenes de pasajeros, fundamentalmente, nuestro transporte ferroviario, porque entendemos que un país sin trenes es una nación sin futuro, como dice una vieja consigna del movimiento obrero organizado de los trabajadores del Riel. Nosotros, aún en esta etapa defensiva, hemos impulsado distintas iniciativas que tienen que ver con ampliar nuestra red ferroviaria, porque, bueno, la labor legislativa también se trata de eso, una tribuna programática, una perspectiva hacia futuro. Que instale algunos debates que uno cree que son estratégicos en este momento, ¿no? Y con respecto al presupuesto de gobierno, no tengo mucho más para decir que lo que se ha dicho de distintas formas, no solo adentro del Congreso, sino también en la calle, por parte de los trabajadores, por parte de sectores del pueblo argentino que vienen sosteniendo, que venimos sosteniendo, que un proyecto de estas características requiere inevitablemente un presupuesto de estas características. Ese es un presupuesto sin prácticamente obra pública para el interior del país, sin obra pública en general, pero en particular para el interior del país, que es el más castigado dentro de este proyecto de castigo a los sectores populares, a los trabajadores, al pueblo, y un presupuesto además donde se intentó avanzar con varias trampas, que es básicamente la derogación de leyes vigentes que el gobierno está incumpliendo, ¿no es cierto? La ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia en discapacidad, entre otras, a través de un subterfugio, meterlos adentro del presupuesto, eh, de alguna manera apretar a las provincias para que acompañen ese presupuesto y en ese camino, digo, a cambio de algún beneficio, y en ese camino básicamente llevarse puesto a sectores de la población que la están pasando mal, ¿no? Bueno, nosotros lo repudiamos claramente, este presupuesto y estas prácticas. Y hablaste de Camino y hablaste de trabajadores de Riel, te lo lleva a una cuestión que pasó hace horas y que se viralizó, sobre todo en los distintos medios opositores o que buscan en realidad ver la verdad, justamente esta cuestión del cierre
de los trenes a distancia a Córdoba. Digo, vos también hablaste esta cuestión de Rosario. Córdoba y Rosario siempre fueron lugares en donde, más allá de su infraestructura y de su economía, digo, siempre fueron conectadas con Buenos Aires, con Capital Federal, por la importancia que tienen también para quien está del otro lado y no entiende mucho o tenga que tomar conciencia, si vos tenés que explicarle en qué afecta en la productividad o en qué afecta en general que no haya conectividad hacia Rosario, Cañada de Gómez, hacia Córdoba o distintas partes del país con los trenes argentinos, ¿qué tenés para decirle? Que en realidad la apuesta de este gobierno es fundamentalmente en lo que respecta a los trenes hacia el interior y desde el interior del país hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay un intento por cerrar todos los servicios, ¿no? Y en todo caso, concesionar, privatizar los servicios de trenes de pasajeros del AMBA. Eh, Fundamentalmente, el tren, y sobre todo para la distancia de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Eh, Tiene una enorme potencialidad, así es considerado en el mundo, ¿no? Es considerado el transporte del futuro, porque es regular, porque es amigable con el ambiente, porque es económico, y fundamentalmente porque permite transportar personas y carga a precios mucho más exiguos que otra forma de transporte y de movilidad, ¿no? Eh, Nosotros, ¿por qué rechazamos la eliminación de servicios de trenes metropolitanos, por ejemplo, o hacía referencia a Rosario Cañada de Gómez? Bueno, porque la recuperación en agosto del 2022 del servicio entre Rosario y Cañada de Gómez y Rosario, y todas las paradas intermedias, era el puntapié inicial para recuperar lo que llegó a ser, hasta el año 1977, la segunda red ferroviaria metropolitana de transporte de pasajeros por su extensión en nuestro país. La primera era y sigue siendo la que comunica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el AMBA, la segunda es la que comunicaba a Rosario con todo el sur de la provincia de Santa Fe y con tres provincias linderas. Hoy esas mismas, no hay quien brinde esas mismas prestaciones. Hoy viajar de Cañada de Gómez a Rosario, de Casilda a Rosario, es un incordio, ¿no? En nuestro tránsito por las localidades del sur de la provincia de Santa Fe hemos recibido reclamos de todo tipo de jóvenes, por ejemplo, que estudian en la ciudad de Rosario. Si podemos restablecer la comunicación. Bueno, sí, estamos hablando con Eduardo Tonioli, sí, exdiputado nacional por la provincia de Santa Fe, sí, doctor en ciencias políticas, ahí lo vamos a admitir otra vez. Sí, no, decía básicamente que la restauración de este sistema de trenes metropolitanos de pasajeros, que no es, digo, no es una quimera, ya existió hasta 1977 y está la infraestructura, las trazas disponibles, por supuesto con las reformas que haya que hacer, los arreglos que haya que hacer, para ponerlo en marcha nuevamente. Y esto podría liberar a cientos de miles, por no decir millones, de santafesinos que viven en el sur de la provincia de Santa Fe del monopolio de un transporte automotor que presta servicios que son como mínimo deplorables, ¿no? Entonces, ahí es la potencialidad del transporte ferroviario. Y ni hablar la importancia que tiene la carga. Pero bueno, venimos de muchos años de políticas antiferroviarias con algunos interrupciones, interregnos, donde, por ejemplo, en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o en el gobierno de Alberto Fernández, hubo, si no quizás no con la velocidad que uno quisiera, pero sí con el sentido que uno quiere de recuperación del transporte ferroviario, hubo importantes avances. Bueno, nosotros creemos que hay que defender lo que queda de ese sistema de transporte ferroviario, porque es la garantía que el día de mañana, cuando ahí sí venga un gobierno con vocación por recuperar ese tipo de transporte y de movilidad, tenga la base suficiente, necesaria para hacerlo. Acá no hay ninguna ciencia y es bastante simple.
en muchos de estos servicios, si se preserva la traza, bueno, todo es posible de ahí en adelante, ¿no? La traza es el lugar por donde pasan las vías, que uno puede decir, bueno, es algo más o menos simple, ¿no? Bueno, muchas veces para la traza de determinado recorrido ferroviario se necesitó expropiar viviendas, sobre todo cuando hablamos de ejido urbano de distintas ciudades, ¿no? Bueno, para nosotros es importantísimo poder defender esas trazas, poder defender la infraestructura ferroviaria, todo ese capital impresionante para el día de mañana poder recuperarlo. Y hablaste recién de gobiernos que se encargaron más o menos y hablaste de un intento por volver a enaltecer los trenes argentinos. Digo, ¿qué crees que faltó dentro del peronismo para darle una mayor solución al problema de los trenes en general y que no derive en este desastre que hoy estamos viviendo, cerrando todos estos lugares de destino y cerrando también muchas posibilidades de que la gente se comunique entre sí con estos medios? Bueno, tomarlo como política de Estado quizás, y no solo como de alguna manera, una herramienta o una política pública circunstancial, ¿no? Se necesita acá una revolución en materia ferroviaria que restaure de alguna manera la grandeza que alguna vez tuvo nuestra red ferroviaria y que eh, deje atrás décadas de políticas liberales en la materia. Tomo un pequeño ejemplo. En el año 2021, el Estado Nacional desarrolló un informe muy claro, 2021-2022, un informe muy claro, dando cuenta de lo ruinoso de las concesiones ferroviarias que ya llevaban más de 30 años en la Argentina, de la década de los 90, la década de Menem, y sus consecuencias sobre la infraestructura, es decir, concesiones que se llevaron la parte del León y que sin embargo no invirtieron en consecuencia y que no cumplieron con los pliegos, que no cumplieron con las inversiones mínimas para sostener una infraestructura que por ejemplo permitiera que corran los trenes de carga y encima de esas mismas vías corran trenes de pasajeros a una velocidad eh, considerable, ¿no? A una velocidad que lo haga apetecible en términos comerciales a esos servicios, ¿no? Porque la carga no importa demasiado cuánto va, el transporte de pasajeros sí importa y es uno de los diferenciales que puede hacer que un servicio sea mucho más requerido, abrazado por la población, etcétera. Bueno, ese informe lo hace un Estado que al año siguiente decide en algunos casos prorrogar por varios años, por 2 años por lo menos, la concesión a esas mismas empresas que fueron desastrosas en su trabajo de 30 años, ¿no? Entonces digo, ahí hay una contradicción. Bueno, de eso se trata cuando uno dice, cree que hay un sentido de la política ferroviaria que uno comparte, que es la de expandirse, pero encuentra contradicciones con algunas acciones concretas de ese mismo Estado, ¿no? O de esa misma gestión. Y ya para empezar a despedirte y agradecerte por todo este tiempo y los conceptos ahondados, digo, hablaste de Santa Fe y estas cuestiones que escuchar a los vecinos y demás, digo, ¿cuál crees que es el desafío de Santa Fe ahora en este contexto con todo lo que se viene, digo, más allá de los trenes, digo, en la economía, a nivel disputa narco entre Puyaro y justamente los narcos, la participación en su momento de Bullrich para tratar de bregar por la seguridad de la gente de Rosario? Digo, ¿cuál crees que es el desafío en este contexto actual para la gente de Santa Fe desde tu perspectiva y qué falta para lograr de nuevo esa identidad regional para del interior del país para con Capital Federal, Buenos Aires y el resto de Argentina? Santa Fe es una provincia muy grande y profundamente desigual, ¿no? Es una provincia muy rica y profundamente desigual. El principal desafío que tiene es
la necesidad de generar arraigo en sus localidades del interior profundo, que es un problema también de la Argentina, un país profundamente, se ha ido conformando en un país profundamente urbano, ¿no? Y la provincia de Santa Fe exige, como decía antes, política de arraigo, por eso venimos planteando lo que planteamos con el transporte de pasajeros, por eso venimos planteando lo que venimos planteando en materia de industrialización para enormes zonas de nuestro país, como el norte santafesino, cuyos departamentos tienen un saldo migratorio negativo en las últimas décadas. Y eso tiene que ver con que no están las herramientas, las industrias necesarias para, por ejemplo, generar trabajo y que un pibe, una piba, una familia no tenga que irse de su ciudad natal para ir a buscar algo que muchas veces no encuentran los conurbanos de las grandes ciudades, ¿no? Que es una vida digna, que es la posibilidad de establecerse, de tener una casa, una vivienda, de encontrar educación, salud para sus hijos, trabajo fundamentalmente. Bueno, eh, y vos hacías referencia a los temas de seguridad. Por supuesto que habrá mejores o peores políticas públicas en materia de seguridad ligados a eh, el combate de la narcocriminalidad, ligados a el policiamiento de la cuestión de la seguridad, etcétera, etcétera. Ahora, sin una política clara, definida, de generación de trabajo, de producción en el interior de nuestra provincia, de arraigo, es muy difícil encontrar solución a problemas que si bien no nacen de la pobreza y de la desigualdad, se potencian o encuentran ahí una lamentable herramienta de potenciación si no combatís básicamente las causas últimas de esa situación, ¿no? Entonces nosotros creemos que en la respuesta a esas profundas desigualdades que tiene la provincia de Santa Fe, también está la respuesta a la situación que viven sus grandes centros urbanos en materia de seguridad, ¿no? Y con esta cuestión de la conformación de la Argentina, digo, una desigualdad que es muy grande, como ya lo mencionamos, lo mencionaste durante la entrevista, cosas que se pueden mejorar en general, digo, ¿cómo se le hace frente a un gobierno de Javier Milei que hoy por hoy eh, no tiene una oposición definida en sí, más allá del peronismo, pero que hay cierta reticencia de parte del electorado, del público en general? ¿Cómo se conforma una oposición o cómo crees que debería ser esa oposición pensando en un 2027 para cambiar el rumbo de un país que, como ya dijiste en la entrevista, tipo propone desconexiones por todos lados en general? Sí, bueno, yo creo que no se trata solo de oponerse, sino de construir una alternativa. Nadie acompaña, por más bestial que sea el proyecto que conduce los destinos de la Argentina, a otra fuerza, pero digo que no nació un repollo, sino que nació como respuesta a las impotencias, las imposibilidades de la política en general y del peronismo en particular. Nadie rompe de alguna manera con ese proyecto, por más bestial que sea, si no encuentra una alternativa que realmente eh, le, le brinde la posibilidad de creer, ¿no? De que hay una salida hacia adelante. Si no hay salida, si no hay esperanza, bueno, se impone el malo conocido más que bueno por conocer, ¿no? Entonces, en ese sentido, el desafío más importante del peronismo y de las fuerzas opositoras es eso, no ser solamente oposición, sino poder con firmeza establecer un proyecto de país fundado en el trabajo, la producción, la soberanía, la defensa de las instituciones que alguna vez hicieron grande a la Argentina y que hoy este gobierno pretende demoler. Ahora sí, la última, y ya agradecerte por todo este tiempo. Digo, en tus redes sociales te mostrás en Twitter, sobre todo, yendo a recitales en general, fanático de la música. Si tenés que describir al gobierno de Javier Milei hoy con una canción o con una frase de alguna banda que te guste, ¿con cuál sería y por qué? Eh, con una banda.
No, no una frase en particular, pero a mí siempre me gustó mucho el metal pesado y particularmente, bueno, Hermética, el más fuerte, B8, etcétera. Sí puedo decir que así como la música de sonido de los 90 sin lugar a duda para mí fue Hermética y la denuncia de, bueno, del vaciamiento, hay un disco, uno de sus discos más importantes se llama Víctima del Vaciamiento, puedo decir que hoy tranquilamente todos y cada uno de los temas que dan cuenta de esa época eh, aparecen muy actuales, ¿no? Hay uno de ellos, Olvídalo y Volverá por Más, que en su momento se decía que estaba, que describía a Carlos Menem y su gobierno, que tranquilamente hoy podría encuadrar básicamente en este gobierno, ¿no? Muchas, pero muchas gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Te mando un abrazo grande y feliz año. Abrazo grande. Igualmente. Bien, así pasaba la palabra de Eduardo Tonioli, sí, exdiputado nacional por la provincia de Santa Fe, doctor en ciencias políticas, especialista en historia militar. Y antes que nada, argentino, sí, tocamos los temas que queríamos tocar, sí, referidos a conectividad en Argentina. Hablamos de proyectos en diputados, de cuestiones referidas a esta unión que sí, que como se planteó, se necesita para generar una Argentina mucha más productiva y mucho más conectada. Sí, seguimos contando lo mejor de la semana en este énfasis sutil de este viernes 2 de enero.